predicador, cada persona que surgió, definitivamente querían cambios porque de alguna manera había una insatisfacción que era lo que permitía que la siguiente generación o el siguiente siglo o los que iban a venir después pudieran decir, nos estamos equivocando en esto. Y creo que es una herencia que hasta el día de hoy la seguimos viendo. Y mi conclusión, mientras veía lo de John Wesley, leía y veía la clase del sábado, es precisamente necesitamos llegar a un equilibrio donde, por supuesto, la base sea la búsqueda de Dios, pero no salirnos de esos preceptos, de esos inamovibles que están en su palabra. Si yo tomo el equilibrio entre lo que es la palabra y lo que son las experiencias, las vivencias, las emociones, creo que voy a tener, no sé, un caminar en el cristianismo y en el ministerio muy aplomado y voy a dar un buen resultado, digámoslo así. Voy a trabajar como Pablo. Pablo dijo, yo no pretendo haberlo alcanzado, ¿no? Pero una cosa hago. Y de alguna manera no pretendemos tener, yo creo que todas las iglesias de alguna manera queremos y creemos tener la mejor estrategia y creemos tener lo mejor para los feligreses, para las ovejas, pero en algún sentido no pretendemos haberlo alcanzado, ¿sí? Pero hacemos una cosa y es basémonos en lo que hemos aprendido y una cosa hago, avanzo hacia lo que está adelante. Entonces, ese paréntesis del pietismo lo hago precisamente porque caí en la cuenta de eso. O sea, tenemos herencia de ahí y por supuesto que es arminiano. O sea, con solo leer las características del pietismo se da uno cuenta que viene el arminianismo. Listo, esa era mi intervención. Bien, ¿puedo decir algo? A mí me gustó muchísimo la intervención en la vida de Wesley, lo que hicieron los moravos. Eso me impactó como yo creo que le pudo haber impactado a él, porque es que él mismo dijo, todo han sido palabras, pero realmente viene desde adentro esa fe. Y yo creo que nosotros llegamos nos llega a pasar también eso, porque por ejemplo, cuando hay situaciones difíciles, cuando alguien está enfermo, cuando pasamos por situaciones difíciles, ¿por qué no logramos tener la fe que, por ejemplo, ellos demostraban que estaban ya, mejor dicho, de pronto ese barco se iba a ir a naufragar y ellos estaban tranquilos e incluso estaban adorando a Dios? Entonces, al punto que mira todo lo que hizo en la vida de John Wesley, esa actitud que ellos tuvieron, y es porque estaban viviendo la fe. Ellos conocían realmente el poder de Dios. Y entonces, con relación a lo que está hablando Frank, él también tiene algo de ellos. O sea, gracias a ellos, él también cambió mucho su manera de ver las cosas. Así es. Bueno, me alegra mucho esas reflexiones que han hecho, porque, bueno, la idea, como veníamos diciendo, si se acuerdan de las primeras clases, era estudiar tanto horizontalmente como verticalmente, ¿cierto? La historia de las doctrinas. Entonces, verticalmente lo hicieron ustedes dando cada una de las doctrinas, cómo se fue dando a través de la historia. Según la fecha, según el exponente, qué dijo de tal doctrina, qué dijo luego qué dijo aquel. Pero ahorita lo que estamos tratando de hacer, o digamos la parte de la que yo me encargué en la clase, fue ese contexto histórico, ¿sí? De tratar de entender qué estaba sucediendo en el mundo para que esto se diera como se dio. Entonces, cuando ampliamos la visión ya en la parte histórica, pues eso nos abre la mente, nos abre la visión hacia cómo Dios se está moviendo en la raza humana, que nunca se queda, Él no deja nada a la deriva, Él no deja los cabos sueltos por ahí, ¿cierto? Sino que Él está trabajando fuertemente. Nosotros, la parte del pietismo, como les decía el otro día, hay teología arminiana, pero entonces
la hemos dejado un poquito atrás, ¿sí? Debemos nosotros, creo que el deber nuestro es tomar esa teología, esas bases que Arminio nos dio y trabajar sobre ellos, ¿sí? Porque en Europa los alemanes, los ingleses, los franceses han trabajado mucho en la teología calvinista, ¿sí? Y los dogmas se han mantenido, ¿sí? Aunque tenemos muchos dogmas en común con ellos, pero nosotros hemos dejado un poquito atrás eso. Entonces, como lo decía Wesley, nuestra misión es dar una buena doctrina en nuestra iglesia, que sea una doctrina reformada, porque somos hijos de la reforma, pero sin dejar atrás el mover de Dios, el mover del Espíritu, la oración ferviente, la pasión, la búsqueda, la vigilia, el ayuno, levantarnos temprano a orar. Todo eso nos tiene que apasionar, porque es la única forma que salgamos adelante, ¿verdad? En medio de este mundo tan loco como estamos en este momento, pues la única forma es que le busquemos y recuperemos eso que el pentecostalismo nos ha dejado, y no el pentecostalismo, hablemos de los hechos de los apóstoles, hablemos de lo que la Biblia dice acerca del mover del Espíritu Santo, de conocer al Espíritu Santo. Entonces, llegar a ese equilibrio es nuestro deber, y por eso es que existe el seminario. Él se vive principalmente para volver a nuestras raíces sin perder nuestra identidad, ver, bueno, esto de la reforma es lo que no tenemos, esto es lo que creemos en cuanto a la salvación, esto es lo que creemos en cuanto al Espíritu Santo, y empezar a hacer, ojalá, lo que hizo Wesley. Él estudió, él se llenó de Dios, él recorrió, como ustedes vieron en el video, recorrió montes, valles a caballo, escribió un montón de libros, predicó en las calles también. Hay un video muy bonito que habla de George Whitefield, que es el amigo de él. Él era calvinista, netamente calvinista, pero eso no fue un obstáculo para ellos buscar a Dios, eso no fue un obstáculo para orar, eso no fue un obstáculo para predicar. Entonces las barreras las ponemos es nosotros, ¿cierto? Cuando nos volvemos exageradamente, no sé cómo llamarle a eso, ya pegados al dogma, ¿cierto? Y nos hacemos matar por el dogma, pero la búsqueda de Dios la dejamos a un lado, ¿cierto? Entonces ya sabemos, hay cosas de las que especulamos y no podemos definir. ¿Por qué nos agarramos a golpes por esas cosas? Yo tengo amigos bautistas, tengo muchos, y he tenido la oportunidad de estar en esas iglesias, ellos también hacen oraciones fervientes, ellos también lloran cuando cantan sus himnos, ellos también se siente la presencia del Espíritu Santo cuando están predicando, ¿sí? Otros han tenido que salir de la iglesia bautista para poderse expresar afuera. Otros están saliendo del pentecostalismo por la falta de doctrina para irse a las iglesias reformadas bautistas. Entonces, estamos de aquí para allá y de allá para acá y buscando. Pero pues esa es la idea de estas clases, ¿no? Llegar a nosotros al equilibrio. Entonces, gracias por sus aportes. Entonces vamos a continuar hoy ya, como hablamos de ese abrebocas, digámoslo así, el racionalismo. Y me gusta siempre iniciar mostrando la línea de tiempo, porque así volvemos y nos ubicamos, ¿sí? ¿En qué punto quedamos? Que ojalá esos tiempos, estos periodos de la historia se nos grabaran, ¿cierto? Que primero fue el periodo apostólico, luego el periodo patrístico, luego el periodo escolástico católico de la Iglesia antigua, luego fue el periodo de la Reforma protestante, luego fue el periodo escolástico pero protestante, luego siglo XVIII vino ese periodo del racionalismo y supranaturalismo, y este periodo prácticamente que va unido, va conectado con el periodo
de la teología moderna, porque a partir de ese racionalismo pues viene el pensamiento de todos estos exponentes en el siglo XIX. Entonces vamos a ver esta partecita. Y como veníamos diciendo, pues esto fue al descubrir el mundo, ¿no? La lectura lo decía, empezó el hombre a descubrir el nuevo mundo, América, la invención del telescopio, la imprenta, la industrialización, todo eso tuvo que ver las ansias por el hombre buscar en el mundo que no conocía y saber que podía dominar sobre ese mundo y también buscar en su propia mente, el mundo que había en su propia mente, esos dos mundos, el mundo físico y el mundo interno, el poder de la mente, decía la lectura, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar hoy, ¿sí? Entonces, vamos a ver este video sobre cómo y por qué nació la teología liberal. Porque este racionalismo del cual estábamos hablando es el papá de la teología liberal. ¿Listo? Entonces voy a compartirles acá este link. Me toca dejar de compartir pantalla. Se los voy a compartir por el chat y vamos a ver ese. Me gusta mucho esos videos de Byte. Ese ministerio que se dedica a eso, ¿no? Son muy completos y son Son muy claros. bien explicados, sí. Son bien explicados y como que nos abren la... Hacen un trabajo muy serio de investigación. Sí, excelente. Yo les invito a que busquen también a Susana Wesley. Hace un tiempo hemos podido ver la vida de ella y es increíble el trabajo que ella hizo. Entonces, parte de lo que es John Wesley fue trabajo de su mamá. Entonces, les invito a que busquen a Susana Wesley en este debate, que es muy bueno. Ajá. De hecho, ese es otro de los legados del pentecostalismo, ¿no? Y del pietismo, el ministerio de la mujer. Muy exaltado, ¿no? En nuestro, digamos, en nuestra corriente de cristianismo. Entonces vamos a trabajar ahí, son las 8:04, yo creo que 8:34 estaría bien, ¿listo? Vamos a apagar el micrófono, a ver el video y a responder cada una de estas preguntas, ¿listo?
Hola, ¿cómo vamos? Hola, profe. Ya, Ya, estamos contestando la pregunta 10 todavía, nos faltan. ¿Y tú puedes poner, por favor, las preguntas otra vez? Nos faltan. Me faltan dos, A mí a nosotros también. la 9 y la 10. Ah, nosotros vamos a la 10. Creo que son 12. Sí, nos faltan la 11 y la 12. Nos faltan son 10, 12. 11 y 12. Me faltan 4, 3.
¿Listos? Listo, profe. Listos. Entonces vamos a comenzar con la pregunta número 1, ¿listo? Entonces, ¿qué elementos sustituyeron la palabra de Dios en esta nueva teología? Vamos a ver. Jenny. ¿Cuál es la primera? La primera pregunta. ¿Qué elementos sustituyeron la palabra de Dios en esta nueva teología? Lo sustituyeron por la autonomía subjetiva de la razón y la experiencia humana. Partieron de la base de que la teología tradicional estaba pasada de moda y que el cristianismo debía adaptarse al desarrollo de la cultura moderna si quería sobrevivir. Ajá. Muy bien, entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Se vuelco lo dio Kant, ¿no? Del objeto pasó al sujeto. Entonces ya la experiencia no se evalúa, o sea, la realidad se evalúa de cómo yo lo percibo, no cómo los libros me dicen que lo percibo el conocimiento, o en este caso específico de la teología, cómo la Biblia me dice que yo percibo o debo percibir a Dios verdadero, sino cómo mis sentimientos, mis pensamientos, mi experiencia percibe a Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo cambia, cómo da este vuelco? Antes Dios era objetivo, por medio de la palabra de Dios Él se reveló y así podíamos estar seguros. Ahora no, ahora es una interpretación subjetiva desde el sujeto, ¿listo? Ahora entonces vamos con la segunda. ¿Qué dice la segunda? ¿Qué periodo histórico de pensamiento influenció fuertemente esta teología? Julia. La segunda pregunta. Sí, señora. Ese fue desde mediados del siglo XVIII hasta la década de 1920. Y en ese tiempo, ¿qué pensamiento histórico, qué pensamiento influenció fuertemente? ¿Qué periodo histórico de pensamiento? Es decir, sí hubo un periodo, pero ¿cómo se llamó ese periodo? Jenny. Se llamó el Renacimiento, época del Renacimiento, Ajá, cuando se desarrolló el deseo de la investigación del espíritu humano. exactamente. Entonces es todo lo que veníamos hablando, ¿no? Renacimiento en todo aspecto, ¿no? En lo tecnológico, en el pensamiento filosófico, la matemática, la ciencia, todo se revolucionó en ese momento, descubrimientos en cantidad. Entonces esto hace que se produzca e influencie esta teología. La tercera, quién sentó las bases para los presupuestos de la conciencia moderna? William. Descartes. Ajá, exacto. Entonces él es el padre, ¿no? El padre del modernismo es Descartes. A partir de ahí se parte de la historia, ¿no? A partir de ese renacimiento viene la era moderna, que va hasta el siglo XX. Y ya en este momento estamos en la era posmoderna, ¿no? Donde reina es el relativismo moral. Allí todavía en el Renacimiento hasta el siglo XX había una moralidad, en todo caso, ¿sí? A pesar de que se sometía a la razón humana, había una moral. Ahora en el posmodernismo no hay moral, ¿verdad? Entonces, como tener claros también
eras de la historia, cómo se ha dividido la historia de la humanidad. Así también podemos tener idea cómo fue ese cambio de pensamiento. Entonces fue René Descartes el padre del modernismo. Siguiente pregunta. Cuarta, ¿cuál era el postulado principal del deísmo? ¿Estás de acuerdo con ello? Entonces vamos con Pilar. Bueno, dice que los deístas afirmaban que de la gran cantidad de doctrinas y prácticas de las religiones del mundo, la razón humana podía destilar un mínimo de creencias que podrían constituir una religión puramente natural o racional. Y pues no respondí si estoy de acuerdo o no, porque no entendí muy bien. Ok. No he entendido ese acto de religión puramente natural o racional. No sé en qué consiste. Perdone mi ignorancia, profe, estoy aprendiendo. Tranquila, tranquila. ¿Alguien le quiere responder a esa pregunta o quiere aportar algo? No, bueno. Entonces, Bueno, bueno. Okay, Wesley. Bueno, tranquila, Pilar, que todos estamos aprendiendo. Y no Yo tampoco todos, entendí. todos no entendemos necesariamente todo. Eso está muy bien y de hecho voy a dar mi respuesta con dudas y si entendí bien a qué se refiere con una religión puramente natural. Escribí que no estoy de acuerdo, en primer lugar porque la religión, que podemos llamar así, que deja a Jesucristo, está basada en la fe, mientras que el postulado que dejan los deístas está basada en la razón humana. ¿Ya? Entonces es prácticamente que a partir solamente de lo que pueda entender la razón y dentro de lo que pueda tocar, ver, concebir, pues crear o constituir una religión que sea netamente de acá, o sea, de la razón. Entonces, bueno, eso fue lo que escribí. Yo le escribí, pues también de lo que poco que entendí, es que sin fe es imposible agradar a Dios. Y no solo podemos creer con las cosas materiales, o sea, necesitamos desarrollar la fe. Sí. Bueno, sí, la parte de la fe tiene que ver, aunque pues este pensamiento de los racionalistas de la religión natural, como lo dijo Wesley, es querer llegar a todo este conocimiento divino, que ellos lo resumen a una vida moral. Es que ese es el problema, ¿sí? Resumir el cristianismo a una vida moral. ¿Quiere Dios que seamos gente buena? O sea, por Dios, o sea, el cristianismo va mucho más allá que esto, ¿sí? El cristianismo viene un problema del pecado que nos contagió, que nos dañó, y necesitamos ser redimidos. Ese es el cristianismo puro, tradicional, ¿cómo se le llama a eso? Sí, cristianismo puro. El problema de ellos es basar no tanto en la fe, sino, sí tiene que ver la fe, pero no es tanto eso, sino que neutraliza la revelación especial, o sea, neutraliza la Biblia. ¿Sí? Ese es el problema. La religión natural, dice, esto lo empezó a decir Kant, esto lo empezó a usar Kant, ¿no? En la lectura dice lo siguiente: Jesús de Nazaret no fundó una religión. La verdadera religión, por ser natural y universal, no puede ser fundada por persona alguna. Jesús sencillamente enseñó esta verdadera religión. Sí, fundó una iglesia. El cristianismo es la verdadera religión y, ojo a esto, combinada con elementos eclesiásticos e históricos cuyo propósito era únicamente llevar al cumplimiento de la vocación ética universal. Entonces, esto es una completa tergiversación del Evangelio, porque es que más adelante, mira por lo menos lo que dice Kant acerca de la gracia. Dice, la gracia entonces les asegura al creyente que todas las acciones malas llevadas a cabo antes de la decisión de seguir la vida moral, fijémonos que dice no de seguir a Cristo, sino de seguir la vida moral. O sea, ¿qué sentido tiene? Hay mucho ateo que es moralista.
¿sí? Entonces es que la vida cristiana no se trata de lo que yo hago por Dios, se trata de lo que Dios hizo por mí en la cruz, de lo que Dios hizo por mí desde que me creó, ¿sí? De lo que Dios hizo por mí desde que creó este universo, este mundo, ¿sí? Las cosas creadas. Siempre se ha tratado de Él y no de nosotros. De eso se trata la revelación especial, de lo que Dios ha hecho para llegar a nosotros. Todas las demás religiones que son distintas al cristianismo se tratan qué hace el hombre para llegar a Dios, ¿cierto? Los musulmanes incluso han llegado algunos a asesinar, ¿cierto? Porque eso les asegura un lugar mejor en el cielo, ¿cierto? Entonces llegan a Dios a través de sacrificios, de actos terroristas, muchos de ellos, ¿cierto? Que porque Alá les aprueba eso. Los hindú, ¿cierto? Llegan a adorar dioses, a adorar hasta los animales, ¿cierto? Llegan a hacer muchas cosas para llegar a Dios o a sus dioses, a los dioses que tienen. Aún el catolicismo se centró en las obras de las personas. ¿Cuántas misas puedo yo pagar para sacar a mi familiar del purgatorio? ¿Sí? ¿Cuántos latigazos me tengo yo que dar para ser perdonado? ¿Cuánto? Todas las religiones diferentes al cristianismo genuino se tratan de qué el hombre puede hacer para llegar a Dios. Pero es que si estudiamos la Biblia se trata desde el puente que Dios hizo entre Él y nosotros para llegar hasta nosotros. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia del cristianismo. Entonces dice, además, aún después de tomar tal decisión, ninguna vida es perfecta, es decir, la vida moral. Y por lo tanto, la gracia tiene el papel de asegurarnos, ojo lo que dice Kant, dice, la gracia tiene el papel de asegurarnos que si hacemos todo lo que podamos, Dios suplirá nuestras deficiencias y no perderemos nuestra recompensa. O sea, como quien dice, Dios completa las obras que hemos hecho, lo bueno, nuestras intenciones de querer ser perfectos, a acoplarnos a la ley moral, y Él solamente nos completa y así nos da la salvación, ¿sí? Pero esto es totalmente antibíblico. Este modo moralista de entender la gracia, tan semejante al que provocó la protesta de Lutero, lleva a la afirmación de que es necesario inculcar repetidamente y cuidadosamente que la religión no consiste en conocer o pensar sobre lo que Dios hace. Mire lo que hace Kant. El vuelco que le da al cristianismo es pensar sobre lo que Dios hace o ha hecho para nuestra salvación, sino en lo que nosotros podemos hacer para ser dignos de ello. O sea, esto es totalmente desenfocado, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el momento del renacimiento ya dejamos de centrarnos en Dios y empezamos a pensar que nosotros somos dioses, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer yo como ser humano para alcanzar la perfección, para alcanzar esa moralidad perfecta? Y por esto es que surge el evolucionismo, porque el evolucionismo lo que afirma es que el hombre comenzó una etapa primitiva en todo y ha ido creciendo progresivamente para alcanzar la perfección. E incluso creo que fue Freud el que dijo eso, decía, no, la religión es una etapa del ser humano, de la etapa infantil del ser humano. Cuando el ser humano llegue a su perfección, la religión pasará a la historia, ya no se necesitará. Eso es ahora que el ser humano es niño, pero cuando alcancemos el estado más alto de la evolución, ya no necesitaremos la religión, o sea, y ni necesitaremos a Dios, ¿sí? La mayoría de edad lo llamaba él, ¿no? La mayoría de edad, exactamente, del ser humano. Todo eso viene de aquí, desde que Kant dice esto del moralismo. El cristianismo no se trata del moralismo, el cristianismo no se trata de qué yo puedo hacer para llegar a Dios, alcanzar a Dios. Pero cómo queda, recuerdo también en el libro de C.S. Lewis, decía, pero en otro libro que él dice, porque el evolucionismo queda
¿cómo se dice eso? Queda sin argumentos cuando tú preguntas, bueno, pero si eso es verdad, que el hombre ha ido perfeccionándose, ¿por qué inició puro, como en el huerto del Edén? ¿Por qué inició bien y ahora se está degradando moralmente? No debiera ser, si el evolucionismo fuera cierto, ¿por qué en cuanto a la moral? Mira, el hombre ha evolucionado en el sistema económico, tal vez, ha evolucionado la ciencia, tal vez, ha evolucionado la tecnología, bueno, ha conocido un poco más afuera del universo, un poquito más del mar, la fauna, etcétera. Algunas ciencias han avanzado, han progresado, pero ¿por qué en lo moral cada vez está más degradado? ¿Por qué el evolucionismo aplica para todas las ciencias, pero en lo moral cada vez está más degradado? Entonces el evolucionismo queda en ese sentido sin argumentos y en muchos otros sentidos también queda sin argumentos. Pero de aquí nace y por eso es que es tan peligroso, ¿sí? Es tan peligrosa esta teología. Vamos a pasar a la quinta. ¿En qué consiste el romanticismo? ¿Quiénes fueron sus principales representantes? Vamos, Nelson. Ya. La quinta dice, el romanticismo consiste en separar la razón de la fe. Y sus principales fueron Jean Rousseau y Kant. ¿Alguien tiene una respuesta más larga? Yo digo que, Sí, Pilar. que el romanticismo duró desde finales del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX. Las revoluciones estadounidenses y francesas proporcionaron el símbolo de este espíritu de independencia y lo ejemplificaron en la acción política. Y pues aquí dice que los que influyeron en el romanticismo, pues tengo entendido que son Baruch Spinoza, Gottfried Leibniz, no sé si estoy bien, si voy bien, Gotthold Ephraim Lessing, John Locke y Samuel Clerk. Y también unos filósofos ingleses conocidos como los platónicos de Cambridge y los deístas. Bien. ¿Se estuvo bien la respuesta? Sí. Sí. Faltó nombrar a, bueno, creo que Nelson lo nombró, Rousseau y Schleiermacher, creo que está ahí, ¿cierto? Está Immanuel Kant. Rousseau y está Immanuel Kant. Ah, listo. Ok, sí. Que también dice, Immanuel Kant dice que separó la razón de la fe. Exactamente. Entonces dice que el movimiento del nacionalismo también impulsó mucho esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en esto? No sé si ustedes lo han notado, pero en las películas, la mayoría de las películas de Hollywood, ya no se nombra a Dios, ¿cierto? Excepto porque hay una corriente ahora del cine que es gospel, ¿no? Que es como protestante, que es como, y allí sí se nombra a Dios, ¿cierto? Pero ahí la mayoría de películas de Hollywood se exalta los logros del ser humano, ¿cierto? De ahí que vienen los superhéroes también, ¿no? Entonces nosotros podemos lograrlo, no sé qué. Historias de científicos, historias de deportistas, están plagado, lo que es plagado el cine, de todo lo que puede hacer el hombre. Y en ningún momento tú ves en la película nombrar a Dios. Oh, gracias Dios porque pude hacer esto, gracias Dios. Cualquier película, así sea de acción, ¿no? A una mujer que la persiguen y la intentan matar, un acosador o algo, en ningún momento nombra a Dios. Ella se defiende sola, hasta mata al acosador, rescata a todo el mundo. Entonces, feminismo y antropocentrismo, ¿sí? Y es esto es lo que trae el romanticismo. Se refiere a que nos centramos en los sentimientos del hombre, sea por ejemplo el nacionalismo,
mi patria, es que soy inglés y los ingleses somos esto y somos aquello y somos gobierno y somos imperio y somos los mejores y esos son los nacionalismos, ¿sí? No, ya Dios deja de existir para convertirse esto en un apasionamiento por los sentimientos más, ¿cómo se llama eso? Más a flor de piel del ser humano que le llevan a fanatismos, le llevan a, ¿cómo se llama eso? A populismos también, ¿sí? Entonces todo esto trae Kant, Rousseau, por ejemplo, él decía que no, que el hombre es bueno, nace bueno. O sea, estas personas llegan incluso a negar el pecado original, ¿no? Que la depravación total del hombre. Ellos llegan a negar esta parte. ¿Para qué? Para darle esa facultad al hombre de que él puede hacerlo, ¿sí? De que él en sus fuerzas puede llegar a una perfección moral, que él en sus fuerzas. ¿Y por qué todo esto se les metió en la cabeza? Pues por causa de que pudieron hacer tantos descubrimientos, la tecnología estaba avanzando tanto, ya en este tiempo la industrialización. Entonces como que, el hombre está agarrando el mundo a dos manos, una cosa tremenda, y dice, bueno, no necesitamos realmente a Dios, esta Biblia, ¿sí? Esto está pasado de moda. O sea, si nosotros podemos ir a las estrellas, crear una máquina, irnos a las estrellas, ¿qué Dios necesitamos? Ese es el romanticismo, ¿no? Empezar a centrar el conocimiento de Dios a través de la experiencia y de los sentimientos, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa. Vamos con el sexto, ¿cómo transformó Kant el cristianismo? ¿Es esto positivo o negativo, según el video? Yo le expliqué un poquito, pero según el video, ¿qué decía? Jenny. Dice, ¿cómo transformó Kant el cristianismo? ¿Eso es positivo o negativo? Dice, transformó el cristianismo de una religión bíblica redentora, revelada a un moralismo de vista. Negó la caída literal o sea, la caída del hombre, el pecado, pues negó la caída literal y lo puso como una idealización moralista de cómo todas las personas corrompen sus disposiciones morales. Para Kant, la gente no heredaba el pecado original. Para él, nacer de nuevo no era la obra regeneradora del Espíritu Santo, sino un acto de la voluntad humana de la voluntad humana para reorientar la disposición hacia el deber moral. Kant también propuso que la divinidad de Jesús consistía en que él era el arquetipo, o sea, el modelo, el arquetipo de un prototipo ideal de la buena moral, no el hijo ontológico de Dios, como no el hijo perfecto de Dios. Eso lo dijo Kant. También dice que la obra de Jesús, entonces, no es una expiación sustitutiva. El pecado, la obra de Jesús no era una expiación sustitutiva. Él llamó al pecado mal racional. Dice que era tan personal que no podía ser expiado por otra persona, sino por el que había cometido ese pecado. Y también formuló la distinción moderna entre el pastor y el erudito. Wow. Esto le da un bote completo a la teología, que no sé, ahí yo detecté como 10 herejías. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así que la expiación uno tiene que pagarla por uno mismo? Qué locura, nada que ver con la escritura, ¿verdad? Y todo. Exactamente, pues aquí dice que si eso era negativo o eso era positivo, y eso es garrafalmente negativo. Así es.
nada más que decir respecto a eso. Quedo sin palabras respecto a eso. Bueno, dice la séptima. ¿Quién fue Schleiermacher y cuál era el pensamiento que defendía respecto a la teología y el ministerio? No, yo tenía. Yo. Fue el padre de la teología liberal. Decía que el cristianismo no era un sistema absoluto de creencias, sino una forma de vida en continuo desarrollo. Era la experiencia de Dios con el hombre. Y en cuanto a la formación ministerial, él decía que se trataba de estudios académicos críticos, utilizando nuevos métodos hermenéuticos que debían reemplazar el método histórico gramatical. Entonces veía el ministerio como una profesión donde la persona tenía que prepararse. Así es. Bueno, entonces este Schleiermacher también es un precursor del romanticismo. Iba a decir algo más, pero se me olvidó. Quedé en blanco otra vez. Iba a decir algo sobre Schleiermacher. La parte histórica. Como habíamos visto, el pastor Ricardo, como en el segundo encuentro, me preguntó sobre el método evolutivo de Hegel. Entonces, esto tenía en cuenta mucho la historia. Entonces, este Schleiermacher es súper clave porque él toma este principio evolutivo de Hegel que dice que las doctrinas van evolucionando conforme a su contexto histórico. Y sí y no. Sí, en el sentido de que obviamente el tipo de pensamiento que se esté dando en cierto momento de la historia va a afectar en cierta forma la interpretación del dogma. Pero ¿a qué punto querían llegar estos teólogos liberales? Al punto de decir que el Jesús, pues eso lo dice más adelante, creo, que Jesús de la historia era un Jesús creado según la mente de los apóstoles en ese momento, ¿sí? Era un Jesús idealizado, o sea, lo que ellos escribieron en los evangelios acerca de Jesús, probablemente no caminó sobre el agua, lo que pasa es que ellos quisieron escribirlo así en los evangelios porque ellos estaban como exaltando esa parte, querían crear un mito acerca de Jesús y darle esa relevancia sobrenatural, pero en realidad no fue así. Entonces a esa parte quería llegar Schleiermacher, ¿sí? Que esto, o sea, que la historia y las personas que estuvieran en ese momento influenciando sobre el dogma, entonces hicieran que ese dogma en realidad no fuera, no tuviera esa sobrenaturalidad que caracteriza la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, por eso es tan peligroso ese método, digamos, evolutivo de Hegel y que es retomado por Schleiermacher, ¿no? Entonces, esa parte es la que influencia el pensamiento de la teología liberal que se va a ir dando, que se sigue dando en ese momento y da las bases para seguirla formando. Entonces, el 8 dice que armas usaron Albrecht Ritschl y sus seguidores para implementar su teología. Ese lo tengo yo. William. Fueron los nuevos métodos de interpretación bíblica. Al aplicar herramientas hermenéuticas modernas, los eventos redentores de la Biblia fueron reinterpretados como mitos de quienes los escribieron. Exactamente, ¿sí ven? Entonces, ¿qué pasa? Ellos dicen, no, como los escribieron los apóstoles o como los escribieron los profetas en el tiempo del Antiguo Testamento. No, eso en realidad eran mitos, que ellos eran historias de su cultura que ellos incluían en la Biblia, en estos escritos, y pues por lo tanto nosotros no podemos confiar en ellos.
Entonces vuelven otra vez a lo mismo. Extractemos de la Biblia lo que nos sirve para hoy. Extractemos de la Biblia esa parte moral y apliquémosla hoy. Eso es el cristianismo. Ellos vienen a decir eso. Esto es el cristianismo. Jenny. A mí yo escuchando, la verdad es que yo no alcancé a llegar sino hasta este punto. Yo no hice sino hasta el 8 porque no pude alcanzar más, pero esto me parece que son tantas las herejías que se están cometiendo porque, por ejemplo, dice que, Dios mío, usaron los nuevos métodos de interpretación bíblica al aplicar herramientas hermenéuticas modernas. Los eventos redentores únicos que narra la Biblia fueron reinterpretados como mitos que eran producto de la experiencia religiosa de las comunidades en el momento que fueron escritas. Los métodos críticos fueron más allá al utilizar la razón secular, al cuestionar la autoría, las fechas de composición y los significados e interpretación tradicionales de la escritura. Dice también que los milagros y los sucesos sobrenaturales que se narran en las escrituras fueron cuestionadas y se impuso una iniciativa de desmitologización mediante el cual se negaron todos los milagros relatados en la Biblia. Esta interpretación llegó a negar la misma resurrección de Jesús, ya que según los teólogos liberales, Jesús resucitó en el corazón de los discípulos, pero no corporal ni históricamente. Pesados, ¿no? Pesados. Y como dice la palabra, se liberaron, pero de una manera muy negativa. Se liberaron completamente de la escritura se liberaron. Y atentan contra la columna vertebral del cristianismo. ¿Cuál es la columna vertebral del cristianismo? ¿Cuáles creen que es? La doctrina de la cruz. Bueno, es fundamental, pero no es la columna. No sé, el sacrificio de Cristo. No, nosotros, ¿por qué en este momento, por qué seguimos a Cristo? ¿Por qué? ¿Qué esperamos? Por el Espíritu, por la salvación. Sí, la salvación, pero ¿eso qué incluye? Lo ibas a decir ahorita. Por la resurrección de Jesús. La resurrección es la columna vertebral del cristianismo. Porque si Jesús no resucitó, ¿qué esperanza tenemos nosotros los cristianos? Pablo mismo lo dijo, los que creen que Jesús no resucitó, porque eso también había una secta en el tiempo del Nuevo Testamento que negaba la resurrección de Jesús, y la resurrección corporal como tal, ¿sí? Decía, pues somos dignos de lástima, porque si Él no resucitó, pues ¿qué hacemos aquí nosotros dando la vida? Los mismos apóstoles allá dando discursos a miles de personas, arriesgando su vida que los asesinaran en ese momento. ¿Y qué sentido tiene el cristianismo si nosotros no vamos a resucitar? ¿Sí? Miremos Primera de Corintios, si la tienen ahí en la Biblia. Primera de Corintios, ¿qué, profe? 15:12. 15:12 dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Ajá, y dice el 13, porque si no hay resurrección de muertos, ¿sí? Sigue. Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. ¿Sigo leyendo? Ajá. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitaran.
porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Y el En 19. este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Lee el 19, por favor. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Exacto. Entonces, ellos atentan, en la teología liberal atenta contra nuestra fe, nuestra esperanza, pues no tendría ningún sentido. O sea, que Dios, que el cristianismo sea solo para que yo sea una mejor persona y ya, se acabó este mundo y ya no hay vida eterna, no vamos a tener esperanza, lo que dice Apocalipsis, que cuando estemos con Él no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá lágrimas, sino que es este mundo y ya, se acabó. Incluso muchos de ellos niegan que hay un infierno. Sí, pues eso, no hay infierno tampoco, entonces es una aniquilación, dejamos de existir, o sea, creo que no es tanto que atente contra nuestros sentimientos, ¿no? Sino contra la fe y la palabra de Dios, ¿no? Entonces, bueno, dejemos hasta ahí porque ya son las 9:25. Entonces, espero que hayan disfrutado la clase, reflexionemos acerca de este tema que es muy apasionante y mañana pues continuaremos, ¿vale? Con el tema. Y la teología que se vino después de eso, que es Rudolf Bultmann. Y también se vino después de eso la teología de la liberación acá en Latinoamérica. No, esto es una locura, es genial, la verdad, es genial. Espero que se apasionen por estudiar también y por seguir buscando del Señor, ¿listo? Entonces, que pasen. Profe, pues nosotros los que mañana no venimos, yo creo que hablo en unión de mis compañeros y es que la queremos felicitar, de verdad que tiene muy buen conocimiento, dictó muy bien la clase, a veces fue un poquito pesado porque no estamos acostumbrados a ser esos niños de colegio que venga y póngase a escribir las tareas en el cuaderno, pero de verdad que aprendimos muchísimo. La clase que más me gustó, quiero decir que es esta porque es más actual y sé que tenemos que saber lo de antes, lo hemos comprendido mucho, pero realmente ha sido muy buena y la felicito y muchísimas gracias por esos conocimientos que nos ha entregado. Ay, tan bonita, gracias. Gracias a ti. Hasta mañana. Bueno, hasta mañana. Chao, bendiciones. Hasta mañana, compañeros. Gracias, profe, por Dios todo. los bendiga esta mañana. Dios los bendiga, gracias, profe. Nos vemos mañana. Que pasen buena noche, compañeros. Gracias, igualmente, Pilar. Pastor Wesley.